Hola queridos hermanos, amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico. Hoy es miércoles 1 de julio. Hemos inaugurado mes. Voy a darle vuelta aquí a la hoja del calendario. Estamos en el mes de julio, 1 de julio, y vamos a tener el estudio bíblico correspondiente a nuestro curso básico de hermenéutica. Estamos llevando varias series de estudios bíblicos y una de ellas es una introducción básica a la hermenéutica. Estamos siguiendo un cuaderno, es este cuaderno de aquí. Si no lo tienes, si te interesa, pues en el mismo Facebook de la iglesia, es Iglesia Cristiana Evangélica de Valls, ahí puedes ir hacia atrás y el archivo lo compartimos hace semanas. Se puede descargar. Y hoy vamos a continuar las figuras retóricas o figuras de dicción que comenzamos el último día, en la última clase. Vimos la metáfora. Hoy vamos a ver la sinécdoque y la metonimia, por lo menos. Si nos da tiempo miraríamos algo más, pero en principio vamos a ver esas dos figuras. Importantes a la hora de entender que la Biblia, como cualquier obra literaria, utiliza este tipo de figuras de la gramática. Dijimos que un buen intérprete de la Biblia tiene que tener conocimientos elementales de gramática, cuanto más mejor, claro. Y bueno, y saber pues que cosas tan básicas como que un texto no se puede sacar de su contexto. Si no, vas a leer o vas a ver algo que no dice en el original. Entonces, bueno, pues vamos a estar ahí meditando en estas cosas para que el Señor pues siga edificando a su iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Amén. ¿Estás seguro? ¿Estás convencido de eso? Y me alegro veros a los hermanos que os habéis conectado ya a este directo de Facebook. Vamos a estar devolviendo el saludo a los hermanos que ya han escrito. Estoy leyendo el saludo de Luz desde México. Buenas tardes, Luz. También de María Luisa, ella está en Francia. José María está aquí en Tarragona. Creo que, ¿cómo se llama donde vivís? ¿Comarruga era? ¿Comarruga? No sé si lo digo bien, si no me corriges. Y Juan Bermudo desde Valls está también, veo, saludando. Carmen Herrera, también aquí cerquita de donde estamos. Y bueno, pues me alegro de ver que un día más habéis escogido este tiempo para poder compartir la palabra del Señor y poder seguir estudiando. He acertado, José María, en Comarruga, muy bien. A veces me van las cosas y entonces pues por eso pregunto. Pues vamos a orar para que el Señor nos esté guiando en este tiempo, así nos dejamos llevar por el Señor, porque al final lo que estamos haciendo es estudiar la Biblia, la palabra de Dios, y nuestra confianza es esa, saber que Dios tiene el control, que todo depende de Él, y que cuando venimos a su palabra todo cobra vida y es algo especial. Así que vamos a hacer una oración y le pedimos a Dios que Él nos guíe. Señor, muchas gracias por estar con nosotros. Guíanos ahora, bendícenos, llévanos a lo largo de este tiempo para que todo lo que digamos y hagamos aquí en este momento venga de ti, Señor. No queremos que sean ideas de hombres, no queremos caer en errores de interpretación, sino tratando de seguir esas normas, pero también con una mente muy abierta a recibir lo que viene de ti, porque las cosas del Espíritu trascienden a lo humano y todo esto tiene que ver con tu reino. Tú eres un Dios grande, incomprensible para nosotros, pero en aquella parte que tú te has mostrado, te has revelado a cada uno, ahí te estamos conociendo. Y te pedimos que nos ayudes a comprender, a recibir todo ese alimento espiritual que viene de ti. Capacítanos, Señor, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Envía obreros a tu mies. Se acerca el tiempo de la cosecha. Sabemos que no debe faltar mucho para que Cristo venga a buscarnos. Por eso, Señor, queremos estar preparados, esforzándonos, porque el tiempo es malo o los tiempos son complicados. Hay mucha dureza en el corazón del hombre.
y aún vemos que en la Iglesia se vive con frialdad, Señor, y te pedimos que tú toques corazones para que muchos hermanos se vuelvan a ti dispuestos a obedecerte, a llenarse de tu palabra. Sin duda tú estás preparando ahí a tus hijos para que cada uno de nosotros podamos seguir transmitiendo esta palabra a todos aquellos que tengan hambre de recibirla. Llévanos en este tiempo de estudio, confiamos en ti, descansamos en ti, y te pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues este curso de hermenéutica que estamos estudiando, que estamos viendo, partimos pues ya hace unas semanas atrás desde un versículo en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, donde dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra de Dios se tiene que interpretar tal como es, tal como Dios nos la dio, y no bajo el punto de vista particular de nadie. No podemos hacer que la Biblia diga algo que no dice. Entonces hicimos una introducción a este curso, vimos algunas reglas básicas, fundamentales de interpretación, como la muy conocida que hemos referido, de no sacar un texto de su contexto. Estuvimos también viendo que hay modismos propios en cada idioma, y en la Biblia pues hay modismos hebreos, modismos griegos, modismos de la época en la que se escribe, y hay que entender esos modismos en el contexto. También las enseñanzas, verlas en el conjunto de la enseñanza de que tenía el propósito del pasaje, el libro, donde se escribieron. Y así hemos estado viendo pues durante estas semanas, hasta que la semana pasada nos detuvimos a ver la primera figura de dicción, o como llamamos figuras retóricas. Y en esas figuras retóricas es importante porque, como dice la palabra, son figuras, son formas de expresión no convencionales. O sea, cuando utilizamos una de estas figuras buscamos conseguir un efecto mediante ese uso del lenguaje. Por ejemplo, nosotros estábamos viendo el otro día, la primera de las figuras es la metáfora. Y si tú utilizas una metáfora, yo os puse de ejemplo una que diría así: me pegó muy fuerte la noticia. Eso es una metáfora, porque no es que literalmente la noticia le pegó, no. Cuando tú dices esa frase estás transmitiendo muchas cosas. Estás diciendo con una sola frase, estás dándole a la persona que la escuchó, le estás dando oportunidad que entienda realmente mucho más que la propia frase que tú has dicho. Entonces ahí ya la semana pasada vimos la metáfora, y en la Biblia hay muchas metáforas. Por eso hay que saber encontrar dónde están esas figuras, porque una metáfora no la puedes tomar literalmente. Lo tienen bajo lupa. O sea, no es que hay una lupa así muy grande y él está bajo la lupa, no, quiere decir que lo tienen vigilado. Si tú tomas las metáforas literalmente, bueno, vas a caer en error doctrinal. Vas a querer ver algo que la Biblia no dice. Y muchas veces, a lo largo de la historia de la Iglesia, muchas veces se cayó en estos errores y se tomaron figuras de dicción por cosas literales, y de ahí comenzaron dogmas, doctrinas, cosas equivocadas, totalmente equivocadas. De ahí que tenemos que saber identificar cada una de estas figuras. Y en cada una de ellas pues nos tomamos el tiempo para ver los muchos ejemplos que en la Escritura hay. Si metáforas hay muchas, pues también vamos a ver que sinécdoques también hay bastantes. ¿Y qué es una sinécdoque? Aparte de ser una palabra rara, ¿qué es eso de sinécdoque? Bueno, seguramente cuando lo expliquemos lo vas a reconocer, porque en la Biblia tú has leído muchas de estas figuras. La sinécdoque consiste en usar una parte hablando de un todo, o hablar de un todo para mencionar una parte. ¿De acuerdo? Así dicho así, pues alguno dirá, sí, vale, ya sé entonces a qué se refiere. Bueno, pues al ver ejemplos, pues nos va a ser más fácil de reconocerlo, de interpretarlo. Pero bueno, antes pues volver a repasar los hermanos que ya se han ido conectando y aquellos que han escrito el saludo. Hay otros que siempre están muy callados, yo me los imagino así súper concentrados en el estudio.
leyendo ahí la Biblia y con su cuaderno de notas y no quieren ni pararse a escribir nada para no desconcentrarse. Felicidades. Pero bueno, a veces pues escribir un saludito o un hermanos, Dios os bendiga, pues también está algo simpático, ¿no? Pues Ana Karina, también veo tu saludo ahí, Dios te bendiga. Cecilia, también estoy leyendo que has podido saludar. Y también veo el saludo de José Luis. Hola, querido José Luis. Y hola, querido Juan Vázquez también. Me alegra mucho de ver que un día más estáis ahí. Y Alina también. Buenas tardes, Alina. Que Dios os bendiga a todos realmente en abundancia. Bueno, una sinécdoque. Recuerda, tomar una parte hablando de un todo o hablar de un todo para referirse o mencionar solo una parte. Por ejemplo, en el día a día usamos sinécdoques y a lo mejor no sabías que se llamaban así, sinécdoque, ahora sí ya lo sabes. Cuando un granjero dice voy a vender algunas cabezas de ganado, eso es una sinécdoque, porque tú entiendes que no es que va a vender la cabeza solo del ganado, no, va a vender la vaca entera. Pero habla de cabeza para referirse a la totalidad de la vaca. Entonces eso es una sinécdoque, tomar una porción para referirse a todo el conjunto. Voy a vender unas cabezas de ganado. No solo la cabeza que se las cortó y... No, o sea, imagínate, ¿no? Allí llega con la camioneta al mercado y allí en el remolque un montón de cabezas de ganado cortadas. No, no. Se refiere a la res entera. Lo que pasa que es una forma literaria de decirlo. O también cuando esta seguro que lo has oído mucho, a lo mejor tú también lo has hecho, cuando dice alguien voy a ir a ver al papá de mi novia para pedirle la mano de su hija. Bueno, cuando uno pide la mano de su hija, en realidad la está pidiendo entera. Lo que pasa es que eso, al hablar así, eso es una sinécdoque, está hablando de una parte para referirse al todo. Lo que está pidiendo es a la hija entera, quiere casarse con ella. Pero de ahí se acuñó una frase, que es una sinécdoque. Voy a pedirle la mano de su hija. O también cuando uno dice, yo trabajo para ganarme el pan, o incluso en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día. Eso es una sinécdoque. Yo trabajo para ganarme el pan. ¿Solo el pan? O sea, tú trabajas solo para ganar pan. O sea, cuando tú compras, vas al súper, solo compras barras de pan, no compras nada más. No, es una sinécdoque. Utilizas pan para referirte al todo, a lo básico, a los alimentos esenciales, a todo lo que tú necesitas, a lo más básico. ¿Os dais cuenta cómo utilizamos sinécdoques muy frecuentemente? Y en la Biblia también hay muchas, y nunca, quizás, algunos sí que lo sabíais, pero a otros a lo mejor no sabíais que estabais utilizando sinécdoques, fíjate. Somos cultos, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos también bíblicos. Ahí en el cuaderno yo puse otro, cuando dice, el hombre es mortal. Bueno, ¿qué hombre? ¿Solo uno? No, utilizamos el hombre para referirnos a todo el género de la raza humana. El hombre es mortal. Había un chiste, no sé si lo contaba Eugenio, no sé quién era, un humorista de estos, que precisamente era una ilustración de entender mal una sinécdoque. De hecho, hay muchos chistes que se fundamentan en interpretar equivocadamente figuras de dicción o figuras retóricas. Y era aquel que está con un amigo y está leyendo en el periódico y lee, un hombre es atropellado en el mundo cada 2 minutos. Y el otro lo mira y dice, qué barbaridad, dice, ¿cómo estará el pobre, no? ¿Cómo estará el pobre? Claro, esto era una sinécdoque. Se refería a que el hombre, como ser humano, cada 2 minutos hay un hombre atropellado en el mundo, un hombre, una mujer, un niño, hombre como género. Entonces el otro no entendió la sinécdoque. Se pensaba que hablaba de un solo hombre, del mismo hombre que cada 2 minutos era atropellado. Bueno,
No sé si os habéis reído mucho, pero es bastante malo, pero era para ilustrar una sinécdoque. Vamos a ir a Hechos, capítulo 24. Hechos, capítulo 24, versículo 5. Y aquí vamos a ver una sinécdoque que también nosotros seguro que hemos utilizado más de una vez, porque es muy frecuente utilizar una sinécdoque así, con esta forma. Dice en Hechos 24:5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Bien, ahí estaban acusando a Pablo ante Félix, y en la acusación dicen esta expresión. Dice, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Bueno, todo el mundo eran todos los lugares a los que ellos conocían que Pablo había ido. No todo el mundo. Pablo no estuvo en África, en Sudáfrica, no estuvo en América, no estuvo en Rusia, no estuvo en muchos sitios. Pero es una forma de hablar. Es como cuando tú seguro que muchas veces lo has hecho, cuando alguien te pregunta y te preguntan, oye, ¿y cuántos fueron el domingo al culto? Y tú dices, vino todo el mundo. No, 7.500 millones de personas no había. Es una sinécdoque. ¿Quieres decir que todos los que podían venir, vinieron? Todos los que debían venir, vinieron. Los que son miembros, los que suelen ser habituales. Pero el que te escucha lo entiende, porque sabe que estás utilizando una figura de dicción. Entonces no hay mayor conflicto que ese. Sí, estaba todo el mundo. No, todo el mundo no. Pero se entendió perfectamente lo que quisiste decir. Otro ejemplo, igual que este, está en Lucas 2:1. Vamos a ver Lucas 2:1. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Me he ido a Marcos. Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Bueno, todo el mundo no le iban a hacer caso a Augusto César, le harían caso todos los que estaban bajo el Imperio Romano. Entonces todo el mundo aquí vuelve a significar todos los que debían, todos los que estaban bajo el César, todos los que estaban bajo Roma. Entonces sí, ahí todos tenían que ir. Pero todo el mundo, esta es una de las figuras de dicción así en forma sinécdoque que más seguramente se utilizan. Todos la hemos utilizado alguna vez. Entonces esto es interesante. Ahora bien, cuando Jesús dijo en Mateo 28, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿eso también es una sinécdoque? ¿Qué pensáis? Hemos visto, y Augusto dijo que se tenía que empadronar todo el mundo. Y los que acusaban a Pablo le dijeron, está revolucionando a los judíos, provocando revueltas por todo el mundo. Pero tenemos ahí otro versículo que aparece la misma expresión, todo el mundo. Y aquí es interesante saber si eso es una sinécdoque o es literal. Jesús dijo, id por todo el mundo, predicando el evangelio. ¿Eso es sinécdoque o es literal? ¿Qué crees? Bueno, mundo tiene diferentes significados según la Biblia y según el contexto. Eso es lo que estábamos estudiando los otros días. Depende del contexto en el que está, mundo puede significar una cosa u otra. De pronto la Biblia puede decir, de tal manera amó Dios al mundo, y en otro versículo dice, no améis al mundo. Entonces parecería que se está contradiciendo, pero no, es que en el contexto una quiere significar una cosa y en el otro significa otra. Cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de cómo nos ha amado a nosotros, las personas, a todas las personas que vivimos en el mundo, que vivieron, que vivimos y que vivirán, todo el mundo, todas las personas. Cuando dice no améis al mundo, se refiere a lo que es material, a lo que es carnal, a lo que es
pecaminoso, a lo que viene del mundo. Entonces, Cecilia tiene razón cuando dice que cree que es literal. Efectivamente, es literal. Id por todo el mundo. Porque aquí este mandato se extiende a no solo los 12 discípulos, sino que es un mensaje para la Iglesia. Y la Iglesia continuó después de los 12 apóstoles y continúa hasta nuestros días. Por lo tanto, eso se conoce como la Gran Comisión, porque es un mandato para la Iglesia. Y la Iglesia no era solo temporal. Si hubiese sido a los 12, seguramente habría sido una sinécdoque, porque como ellos 12, con los pocos años que les quedaba para vivir, ¿cómo iban a poder predicar el Evangelio en todo el mundo? No, hubiese sido imposible. Pero ahí el mandato era para la Iglesia, por tanto sí es posible, y el llamado a la Iglesia es ese. Además, recuerda que el otro día dijimos contemplar una enseñanza, un pasaje, con pasajes paralelos que haya en otros lugares de la Biblia. Y este mandato lo podríamos comparar al buscar pasajes paralelos que enseñen sobre el mismo tema. Caeríamos a cuenta de que hay allí un pasaje que dice, el Mateo 24, que cuando este evangelio del reino sea predicado en toda la tierra, entonces vendrá el fin. O sea, precisamente es una señal de que el día de la venida de Jesús está cerca, cuando por fin ese mandato, ir por todo el mundo predicando el evangelio, cuando por fin ese mandato se alcance su cumplimiento y el evangelio ya sea predicado en todos los rincones del mundo, entonces ya viene el fin. Así que los hermanos que dijisteis que sí que es literal, tenéis toda la razón. Aquí es literal. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es literal. Muy bien, la sinécdoque creo que está bastante entendida. Hay más en la Biblia. Recuerda, hemos mencionado una que tampoco está aquí en la materia, pero tú te la puedes anotar, que es la del Padre Nuestro, cuando Jesús decía, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es una sinécdoque porque está hablando de una parte, el pan, para referirse al todo, a todos los alimentos que cada día comemos, nuestras necesidades básicas de cada día. Pues vamos a ver la metonimia, porque ahí veremos más ejemplos. Vamos a ver en qué consiste una metonimia. Si tenéis alguna pregunta o no queda claro algo, pues ya sabéis que podéis preguntar. Levantáis la mano y yo os veo con la mano levantada y entonces os dejo que preguntéis. Bueno, no veré la mano levantada, pero sí lo que escribís. Voy mirando de vez en cuando ahí los comentarios y puedo ver cuando alguien dice algo y si se me pasa, pues me perdonáis. Después repaso los comentarios y ya respondería. ¿Qué es una metonimia? Bueno, una metonimia consiste en expresar algo de una manera simbólica en lugar de la realidad. Y no es un símbolo, porque un símbolo es también una figura de dicción que ya llegaremos. La metonimia es expresar algo de forma simbólica. Como mejor se entiende cada una de estas expresiones es viendo los ejemplos, como ha pasado con la sinécdoque, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ver algunos ejemplos de metonimia. Tenemos un pasaje ahí en Lucas 16 que nos va a ayudar a entender esto. Lucas 16, versículo del 22 al 31. Lucas 16, 22 al 31. Bien, dice... Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua
y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él le dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bien, ¿dónde está aquí la metonimia en este pasaje? Hemos leído muchas cosas. De hecho, es un pasaje pues muy conocido porque responde o busca responder las preguntas que algunas tenemos, ¿no? De que, bueno, y cuando muramos allá, ¿cómo será? Y cuando muere alguien que está sin Cristo, y los que mueren que ya creen, y bueno, este pasaje pues lo explica. Algunos dicen que esto es una parábola, pero no reúne todas las condiciones de ser parábola, porque tú vas a notar una diferencia entre este relato y una parábola. Una parábola, que también es una figura retórica y lo veremos más adelante, la tenemos por ahí pendiente. Una parábola es una enseñanza para ilustrar algo acerca del reino de los cielos, y se utilizan acontecimientos de la vida misma para ilustrar esa enseñanza. Pero esas historias de la vida misma son inventadas, no son reales, pero son cosas que ocurren todos los días. Pero no se refiere a un hecho en concreto, porque la intención no es hablar de un hecho en concreto, sino utilizar esa ilustración para enseñar algo que tiene que ver con el reino de los cielos. Entonces, por ese motivo, las parábolas no se pueden tomar literales, ni querer ver en cada palabra y en cada cosa que dice la parábola, querer ver una enseñanza, sino que la parábola gira en torno a principalmente una enseñanza central. Puede haber una, dos o tres, pero no mucho más. En principio suele ser una, aunque a veces también dos. Entonces la parábola gira alrededor de eso para enseñarnos una cosa. En este caso, ¿por qué digo que no es una parábola? Porque las parábolas, tú vas a notar que siempre había un hombre, una vez un labrador, un mercader, un judío salió de Jerusalén, iba por el camino, no se nos dice el nombre, no sabemos quién era, porque no está hablando de un caso concreto, sino de un posible caso. Entonces no hay nombres propios, siempre son personajes así de ficción. O sea, en una ocasión uno le pasó, hubo no sé quién, pero en este caso aquí tenemos un nombre propio, Lázaro. Está Abraham, pero uno de los protagonistas es Lázaro. Aquí se está hablando de alguien concreto, un hombre que era pobre. No es el Lázaro a que Jesús resucitó, el hermano de Marta y María, no es ese Lázaro. Es un Lázaro, era alguien que era pobre y que venía a mendigar a casa de este rico que también aparece en la historia. Entonces, cuando una enseñanza como esta se está dando con nombre propio, se está hablando de una persona exactamente, entonces nos está contando lo que le ha ocurrido a esa persona. Entonces estamos hablando de hechos reales. Y en este hecho ahí hay muchas cosas que ver. Por ejemplo, cuando dice en el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿El seno de Abraham es real o es simbólico? ¿Es metonimia eso? ¿O es literal? Bueno, aquí en principio esto es literal. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Después se nos va a decir que ese mendigo se llamaba Lázaro. Sabemos su nombre. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Por qué dice al seno de Abraham? Bueno, notarás que hay una diferencia
después de que Jesús muere en la cruz, precisamente en ese momento de la muerte, al lado de Jesús están muriendo dos malhechores que por sus delitos están siendo crucificados. Y uno de ellos, en un momento dado, parece que cree en Jesús. Está escuchando, está viendo todo lo que ocurre y entonces reacciona y le hace una petición a Jesús. Le dice: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y entonces Jesús ratifica que esa persona ha creído y por lo tanto se ha salvado. Ha creído en él como Salvador. Por eso está viéndole como un rey que va a volver, un rey que va a ir a su reino, y entonces pues cree en Jesús. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Cristo muere y resucita, la palabra de Dios dice que él fue alzado a los cielos. Ahí estaban los creyentes viéndolo, y se desapareció de su vista entre las nubes, y dice la palabra que él fue y se sentó a la diestra del Padre en los cielos. Entonces, cuando alguien muere ahora, después de ese momento, podemos decir que se va con Cristo al paraíso. Pero van en espíritu, están a la espera de la resurrección. No es el lugar definitivo donde estaremos todos, eso es algo que tiene que ocurrir. Se producirá en la venida de Cristo, cuando Él venga a buscar la iglesia. Primero todos los que hayan dormido en Él, los que hayan muerto creyendo, resucitan primero para reunirse con Jesús en el aire, y todos los que estén vivos en ese momento serán arrebatados para reunirse también con ellos y con Cristo en los aires, en el aire. Entonces, antes de eso, aquí se nos dice que iban al seno de Abraham. Abraham también está en ese lugar como un huésped. O sea, no es que Abraham estaba ya ahí siempre. Abraham llegó a ese lugar cuando murió. Es de alguna forma para decirnos en qué lugar están. Están en la presencia de Dios. Pero para un judío, Abraham era la figura de el padre. Abraham, aquel a quien Dios escogió para que de su linaje se formase la nación de Israel. Entonces, por ese significado, Abraham tomó esta figura. Entonces estaban ahí, y entendemos que Jesús está enseñando esto como algo literal. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ese es un lugar concreto, no es simbólico. No, viendo pasajes paralelos, como el que yo te citaba del ladrón en la cruz, y toda la enseñanza que gira en torno a eso, podríamos asegurar que esto es literal, ¿vale? Entonces avanzamos un poco más, versículo 23. Bueno, aquí mismo en este versículo, sí, en el versículo 23. Y en el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Muy bien, ¿el Hades es literal o es simbólico? Bueno, igual que el otro, si buscásemos pasajes paralelos que nos enseñan acerca de esto, ¿dónde van las personas que mueren? Bueno, veríamos que los que creen van al paraíso con Dios. Vemos que los que no creen van a un lugar que la Biblia llama Hades o Seol, y es un lugar de tormento. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. La separación de Dios es tormento. Pero tampoco es el lugar definitivo donde ellos van a estar. Ese no es el infierno. El infierno, que la Biblia denomina lago de fuego también, y aparece en Apocalipsis, allí en el lago de fuego serán arrojados Satanás, la muerte, y el Hades también será arrojado al lago de fuego. Será destruido. Y todos aquellos que no han creído en Jesucristo, después de que sean juzgados, serán arrojados al lago de fuego, al infierno. Entonces, ¿el Hades es literal o es algo simbólico? Es una metonimia. No, es literal también. Si viésemos los pasajes paralelos que nos enseñan acerca de esto, veríamos que en otros muchos lugares también se menciona que hay un lugar de tormento por estar separados de Dios, a la espera del juicio, y después del juicio, el estado definitivo de los que no creyeron será lo que se denomina infierno, que la palabra infierno también aparece en la Biblia numerosas veces. Versículo 23.
Alzó sus ojos, dice ahí, entonces dando voces, dijo, no, el 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Alzó sus ojos, ¿eso es metonimia o es literal? Alzó sus ojos. ¿Qué creéis? Uy, ahí me he parado un poco para ver qué decís. Porque de pronto alguno estará pensando, sí, pero si está en espíritu, no tiene ojos. Entonces, literal no puede ser. Porque está en espíritu, no tiene ojos. Bueno, no tiene ojos como ha tenido cuando tenía un cuerpo. Pero sabemos que los espíritus ven. Por lo tanto, aquí, ojo, simplemente está hablando de la forma en la que un espíritu ve. Dios es espíritu y la Biblia habla de los ojos de Dios, pero está utilizando ese antropomorfismo para que nosotros podamos comprender y entender mejor una acción de Dios, como es el hecho de que nos está viendo. Los ángeles de Dios son espíritus ministradores y los ángeles ven. Entonces hay otra forma de ver, que no es solamente a través de la óptica del diseño del ojo, un diseño muy complejo que demuestra la sabiduría, el diseño inteligente de Dios. Pero hay otras formas de ver. De hecho, en este mundo en el que nos encontramos, hay seres vivos que ven de otras formas y no a través de ojos, gracias a la luz. Por ejemplo, un murciélago prácticamente es ciego, no ve. Y caza en lugares de oscuridad, eso demuestra pues que no se ayuda de su vista. Pero lo hace por el oído. El oído le hace ver. Y tienen una precisión impresionante. Seguramente con ojos así que se valen de la luz no serían tan efectivos. Los murciélagos, si tú los ves alguna vez por la noche, verás que vuelan a unas velocidades vertiginosas y no chocan con nada. Y pasan a veces cerca de árboles, de ramas, de postes, y cazan los mosquitos y los insectos que vuelan por el aire, los cazan, fíjate qué precisión, a una gran velocidad y cazan esos bichitos. ¿Cómo ve un murciélago? Por el oído. Ellos lanzan ultrasonidos. Es como un radar. Lanza ultrasonidos y al lanzar esos ultrasonidos, los sonidos rebotan en los objetos y esas ondas le vienen devueltas, de tal manera que en su cerebro, en el cerebro del murciélago, aparecen las imágenes de lo que él está viendo. Y por esos ultrasonidos él sabe encontrar dónde hay un obstáculo o dónde está el insecto que le interesa comérselo. Y no fallan, son muy precisos. Así como el murciélago, hay otros seres vivos en la naturaleza como topos y otros animales que de diferentes formas utilizan otros sistemas para ver. De alguna forma esos ultrasonidos generan imágenes también en el cerebro del murciélago. Entonces, aunque aquí lo primero que uno piensa es, bueno, no tiene ojos, tiene que ser simbólico, pero no es simbólico, es literal, él está viendo. Lo que pasa que no son ojos físicos, son ojos espirituales, pero son ojos. Nosotros utilizamos concepto ojos para referirnos al medio por el cual vemos. Ojos de la carne, ojos espirituales. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice? Y también dice ahí en el versículo 23, estando en tormentos. Estando en tormentos, ¿eso es literal o es metonimia, es simbólico? Bueno, pues aquí vuelve a ser literal. ¿Por qué? Porque él está sintiendo sufrimiento, está sintiendo dolor. ¿Cómo siente un espíritu el dolor? Bueno, quizás podríamos intentar hacernos una idea cuando te sientes angustiado por cosas y dices me duele el alma, cuando estás realmente deprimido, cuando sientes en tu cuerpo el efecto de lo que siente tu alma.
Una cosa es que tú te quemas con fuego y notas un dolor muy potente porque tus terminaciones nerviosas están mandando a tu cerebro esas señales de alarma de que te has quemado y sientes ese dolor. Pero si hablamos del sufrimiento del alma, seguro que todos podemos intentar comprender que realmente a uno la salud puede tenerla de hierro y estar bien y sentirte físicamente completo, pero sentirte angustiado, sentir una desesperación interna, sentir un sufrimiento. Bueno, en el Hades está en tormentos y está sufriendo literalmente, porque está separado de Dios. Y el espíritu del hombre separado del espíritu de Dios sufre realmente esa angustia, esos tormentos. El lago de fuego y el infierno es algo que vendrá, pero todavía no. Aquí se está experimentando tormento, sufrimiento por ese hecho, porque ha quedado separado de Dios y su ser está vacío, está lejos de la plenitud, de la vida, de la paz, de la felicidad, todo lo que es Dios. ¿Qué más? Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Bueno, aquí tenemos el mismo caso de lo anterior, alzó sus ojos. Aquí dice, dando voces. Bueno, un espíritu no tiene lengua, no tiene así boca y lengua para articular palabras. ¿Cómo puede dar voces? Bueno, pasa con lo mismo que antes hemos dicho de los ojos. Los espíritus no tienen boca ni tienen lengua, pero pueden hablar, pueden comunicarse. Entonces, son cosas que a nosotros se nos escapan un poco, ¿no? ¿Cómo ve un espíritu? ¿Cómo habla un espíritu? La Biblia nos enseña que los ángeles, que son espíritus ministradores, hablan con Dios. Dios habla con ellos. Entonces, aquí la cosa no es si tiene lengua o no. La pregunta sería, ¿pero habla o no habla? Y la respuesta es sí, habla, claro. Si viésemos pasajes paralelos, veríamos que sí, que efectivamente un espíritu habla. Y el hecho de decir que daba voces, pues es que en ese comunicarse con Abraham, para empezar, esto ya nos ilustra que la forma de comunicarse los espíritus no es exactamente como lo hacemos en la carne, porque si hay un abismo tremendo entre el Hades y el seno de Abraham, por muy fuertes que diese las voces, Abraham no las escucharía. Parece que hay una forma de hablar, de comunicarse en el espíritu, diferente a como estamos acostumbrados a hacerlo aquí en la carne, ¿verdad? Entonces daba voces y esto es literal, hablaba. Estaba hablando y hablando de una forma desesperada por la situación en la que se encontraba. Y en este mismo versículo 4 tenemos otra vez el mismo caso, porque dice: Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Bueno, nuevamente tenemos esa misma idea. Si no tiene lengua, si Lázaro no tiene dedo, ¿cómo puede pedir eso? Bueno, hay un sufrimiento y está explicándolo de una forma que nosotros lo entendamos. ¿De acuerdo? Pero esto es literal. O sea, él busca consuelo en su dolor. Y la forma de expresarlo es antropomórfica, o sea, es utilizando la forma de un cuerpo, porque un espíritu es sin cuerpo. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros lo que hace un espíritu? ¿Cómo se comporta? Bueno, utilizando las palabras que utilizamos ahora en la carne para poder comprenderlo. Pero hasta aquí nada de esto fue la metonimia. La metonimia viene ahora, más adelante, en el versículo 29 y en el 31. Cuando le está diciendo, ¿no? Ahí más adelante, pues envía a alguien a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento.
O sea, a ya le ha pasado lo que le pasa a todos aquellos que mueren sin Cristo. Entonces se dan cuenta que lo que estaban rechazando es verdad. Fíjate, cómo somos los hombres, que tenemos que experimentar para que se abran nuestros ojos y entonces digamos, ¡ay! ¿Cómo no me di cuenta antes? Pero no será porque Dios no nos lo dice. No será porque Él no da oportunidad. Es otro problema, no es un problema de poder ver o entender. Es un problema de dureza de corazón, es un problema de pecado. Pero ahora donde está, se da cuenta de su tremendo error y entonces piensa en sus hermanos. Aquí ya ves que estamos viendo cosas que ahora no es el objetivo, pero que también las aprendemos. A mí me ha preguntado muchas veces, ¿y cuando muramos recordaremos nuestra vida pasada y nos reconoceremos en los cielos? Pues sí, y este pasaje es uno de los que nos ayudan a entender todo eso. Fíjate que el rico tiene conciencia de lo que fue su vida, de quién era Lázaro, y no solo eso, sino que él está reconociendo a Lázaro, reconoce y también a sus hermanos, a la familia que ha quedado atrás, porque ahora se está preocupando por ellos. Envía, dice en el versículo 29, no, en el 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Él reconoce a sus hermanos, él sabe, sí, claro que más que ahora, porque ahora tenemos límites. Cuando seamos transformados o resucitemos, Dios nos dará un cuerpo totalmente distinto. Será un cuerpo, porque en eso consiste resucitar, volver a entrar en un cuerpo, pero para nada el cuerpo que tendremos con este que tenemos ahora. Este es un cuerpo de muerte, como decía Pablo. El cuerpo que Dios tiene preparado para nosotros es semejante al de Cristo en su resurrección. Entonces, un cuerpo que no está sujeto a las leyes de este mundo. Para empezar, nos reuniremos con Jesús en el aire, con ese cuerpo nuevo que tengamos, o sea, la capacidad de volar, de hacer cosas sorprendentes, ¿verdad? Entonces, 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Esa es la metonimia. ¿Qué es la metonimia? Bueno, pues aquí la pregunta es, ¿tenían en este momento en el que muere este hombre y muere Lázaro, Moisés y los profetas estaban allí en la tierra de Israel, de Galilea? ¿Estaban allí Moisés y los profetas? No, habían muerto. Moisés murió también muchos años atrás. Los profetas ya han ido muriendo todos. Entonces, ¿qué quiere decir Abraham aquí con que a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos? Bueno, pues se refiere a lo que Moisés y los profetas escribieron, la Biblia, la palabra de Dios. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Recuerda, una metonimia es expresar algo de una forma simbólica en lugar de la realidad. Lo real hubiese sido decir, tienen el Pentateuco, tienen los libros de historia, Josué, Jueces, Ruth, Esdras, Nehemías, Esther. Tienen además los libros poéticos, Job, Proverbios, Salmos, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Lamentaciones. Tienen a los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Tienen a los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, etcétera, etcétera. Era más fácil decir, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Usa una figura retórica y ahí engloba todo lo que es la palabra escrita de Dios. ¿Se entiende la metonimia? De una forma simbólica dice, a Moisés y a los profetas tienen. No los tienen, pero se está refiriendo a otra cosa y se entiende perfectamente. En el versículo 30 dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán.
Yo también viví ahí y también me predicaron la palabra, pero yo no creí. Ahora, si se aparece Lázaro, que está muerto, y se aparece ahí, imagínate el impacto, ¿no? Se aparece Lázaro y le dice, tenéis que creer en Jesucristo como vuestro Salvador, porque si no os iréis todos al infierno. Entonces sí creerán. Bueno, ¿tú crees que creerán? Abraham dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, y ahí vuelve a estar la metonimia. Si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no escuchan la palabra escrita de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y hermano, eso es así, esto ocurre. ¿Crees que porque las personas vean milagros creen? Mira, conocemos personas, seguro que los que me estáis escuchando también sabéis de qué os hablo. Conocemos personas que oramos por ellas, personas que los médicos le habían dicho, no tienes esperanza de vivir, estás en un cáncer terminal. Oramos por ellas y por la gracia de Dios, Dios quiso sanarlas. Les dijimos, vamos a orar si Dios quiere. Y de pronto Dios quiso y experimentaron su milagro. Pero una vez que tuvieron su milagro, ¿qué crees? Puede ser que algunos sí continuó y creyó, pero otros muchos no. En la Biblia ocurre eso. Una vez Jesús sanó a unos leprosos y del grupo solo uno creyó. Los otros recibieron su milagro en la carne, pero eso no fue motivo para que creyeran. El pueblo de Israel estaba viendo los milagros de Dios todos los días. Las 10 plagas, cómo Dios los saca de Egipto, llegan al Mar Rojo, las aguas del Mar Rojo se abren, cruzan. Estaban viendo milagros de Dios todos los días. ¿Pero qué? Un pueblo rebelde. Ahí estaban los milagros, pero ellos no dejaban de quejarse. Vamos a morir en este desierto. ¿Pero para qué nos has traído aquí? Mejor hubiese sido que nos quedásemos en Egipto. Los milagros no cambian nada. Sí, hacen que en el momento, wow, uno se impresiona, wow, y vive de milagros. Quiero ver milagros todos los días. Pero eso no provoca que alguien crea de verdad. Si se aparece alguien de los muertos, bueno, se formarán leyendas, se verán un montón de historias de por ahí, pero el propósito que era que creyese es lo que menos nadie va a tener en cuenta. La palabra de Dios sí es poderosa y la palabra de Dios cambia vidas. Por eso es necesario que si alguien va a creer, escuche la palabra y crea. Por eso, hermano, tenemos que predicar el Evangelio, la palabra de Dios, porque es la única que puede llegar al corazón de la persona y dar fruto. Y el Espíritu Santo utilizar esta palabra para convencer de pecado a las personas. Como decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aquel que busca y lee la palabra, encuentra. Porque cuando uno está buscando y de pronto escucha la palabra, dice, wow, esto es lo que yo buscaba. Esto es lo que yo necesitaba. ¿O no fue tu experiencia, hermano? Por lo menos los que estamos aquí, que hemos creído en Jesucristo, seguramente podemos decir todos que sin duda la palabra de Dios nos habló y creímos en esa palabra. ¿Se entendió la metonimia? Sí, vamos a ver otro ejemplo. Venga, vamos a Juan capítulo 13, leeremos del versículo 1 al 15. Juan 13, del 1 al 15. Dice ahí, Juan 13, 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, con la toalla con la que estaba ceñido.
Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón Pedro le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Muy bien, aquí tenemos otra metonimia que vamos a ver si la identificamos. A veces hay figuras de dicción que pueden ser más fáciles de reconocer que otras, pero al final todo es cuestión de práctica, de saberlo. Por eso cuando estudiamos aprendemos y después lo podemos reconocer mucho mejor. Esa es la intención de estudiar las reglas de hermenéutica, poder reconocer todas estas cosas en la escritura cuando la leemos y la estudiamos para interpretarla correctamente. En el versículo 2 hemos leído que como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, ¿el diablo aquí es real o es símbolo del mal, por ejemplo? Es una metonimia. ¿Es real o es un símbolo del mal? ¿Qué piensas? Bueno, yo voy respondiendo, aunque tú, pues, estas preguntas no son tanto igual para que me las respondas, sino para que reflexiones y vayas tratando de ir viendo, ¿no? Es literal. ¿Por qué? Bueno, en textos paralelos veríamos que sin duda este momento era un momento único, especial, rodeando los acontecimientos de la vida del Hijo de Dios aquí en la tierra. Y la Biblia nos enseña y nos muestra que Satanás tuvo un tiempo muy particular para estar tratando con Jesús. Le tentó en todo. Tenemos en Mateo 4 las tentaciones en el desierto. Ahí estaba Satanás en persona tentando a Jesucristo. Y en estos momentos últimos de la vida de Jesús, pues sin duda que Satanás estaba ahí y estaba artificiando todo su plan para intentar desbaratar los planes de Dios. Ahí estaba Satanás. Y fue Satanás. Jesús le dijo, otro texto paralelo, le dijo a Judas, ¿por qué has dejado que Satanás llenase tu corazón? Entonces, viendo todo el conjunto de la enseñanza, podemos afirmar que no es un símbolo del mal. No es que como el mal había puesto en el corazón de Judas, no. Satanás fue quien tentó a Judas para que él obrase contra Jesús y le traicionase. Satanás no es omnipresente. Yo creo que todos lo sabíais, pero ante la duda, pues ahora ya lo sabes. Satanás no es omnipresente. Quiere decir que Satanás solo puede estar en un sitio a la vez. Eso quiere decir que en el mundo hay 7.500 mínimo millones de personas. Entonces, Satanás no está solo en el mundo demoníaco. La Biblia nos habla que cuando Satanás cayó, con Satanás cayeron montones de ángeles. Deben ser millones, no sabemos el número exacto. Quiere decir que cuando un espíritu inmundo te tienta, no tiene por qué ser Satanás en persona. De hecho, quizás sea difícil que a lo largo de tu vida, pues, pudiese decir alguien, Satanás me ha tentado personalmente. Es posible que sea alguno de los demonios
que andan por ahí por el mundo espiritual invisible a nuestros ojos, pero real, está ahí. Puede ser que sea Satanás, sí, ¿no? También, claro. Pero Jesús era Jesús y Satanás sabía que eso era especial. Así que Satanás rodeó la vida de Jesús mientras caminó por este mundo porque era su oportunidad. Si Satanás conseguía hacer pecar a Jesús, vencía. A Dios no le podía tentar porque la Biblia dice que Dios ni tienta ni puede ser tentado. Pero Jesús se había despojado de su parte divina y se había hecho hombre, por lo tanto era vulnerable. Y Satanás se esforzó al máximo porque era su única oportunidad. Si el plan de Dios culminaba y Cristo moría en la cruz y resucitaba, Satanás era vencido y no podía hacer otra cosa. Por eso esto era literal. Satanás estaba ahí moviéndose y llenó el corazón de Judas. ¿Te acuerdas en otra ocasión cuando Jesús les vuelve a anunciar? Lo había hecho ya y lo hizo después otras veces. Les anunció lo que iba a ocurrir. Les dijo, es necesario que vayamos a Jerusalén y que yo caiga en manos de los hombres, me torturen y me maten, pero al tercer día resucitaré. Y Pedro reacciona como lo habríamos hecho tú y yo, porque si un ser querido te dice, voy a ir a tal sitio y me van a torturar y me van a matar, ¿tú qué le dices? ¡No vayas! Pues eso es lo que Pedro le dijo a Jesús. No permitas que eso te acontezca. Y Jesús le responde, apártate de mí, Satanás. ¡Wow! Pues no hemos dicho que es normal que tú y yo también lo haríamos. Sí, con un ser querido, sin saber que hay un propósito, pero si es Jesús quien lo dice y cómo lo dice, si vas contra eso, estás dejándote influenciar por Satanás. Porque Jesús dijo, y te voy a citar literalmente, aunque no lo estamos leyendo, te voy a citar literalmente lo que dice allí de memoria. Es necesario que vaya a Jerusalén, caiga en manos de los gentiles, me torturen y me maten, y al tercer día resucitaré. Es necesario. No estaba diciendo, no sé si ir, si no ir, a vosotros qué os parece, os pido vuestra opinión. No, Jesús es determinante, es necesario que esto suceda. Y no era la única vez que lo dijo otras muchas. Y no solo dijo me matarán, dijo resucitaré. Entonces Pedro reaccionó, no vayas, no dejes que eso te ocurra. Satanás intentando que los planes de Dios se cumplan. No estaba poseído Pedro. No había llenado Satanás su corazón como hizo con Judas. Pero Satanás puede influenciarnos en un momento determinado. Y en este caso influenció en Pedro con intentar de desbaratar los planes de Dios. Entonces aquí es literal. Él llenó el corazón de Judas. Leemos un poquito más en el versículo 5, dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Lavar los pies aquí es real o es figurado? ¿Es una metonimia? ¿Es simbólico? Bueno, pues es real. Le está lavando los pies. Aunque eso representa algo, pero ese es otro tema. Aquí el lavar los pies implica una enseñanza, pero el lavado de pies es literal. Eso está ocurriendo. ¿Por qué? Porque era algo que se hacía. Recuerda que cuando Jesús está comiendo con los discípulos, están recostados en el suelo. Esa era la costumbre. Aunque tú hayas visto un cuadro pintado por Miguel Ángel, en la que están ahí todos sentados los discípulos y eso en una mesa, en realidad eso no era así. Esto de las mesas en otro tiempo, en otras culturas, en otros lugares, pero en los tiempos bíblicos normalmente comían recostados en el suelo. Se podían poner algunas especies como tipo de alfombras o algo así y los alimentos se ponían y entonces todos estaban recostados de tal manera que yo estaba recostado para acá y el otro estaba recostado para allá y los pies de este me quedaban aquí así al lado a mí de mi cara y todos allí comiendo. Venían de caminar kilómetros, si no, aunque vinieran de caminar metros, pero venían
no había calles de asfalto, era todo de tierra, si llovía había barro, hacía calor, los pies sudaban. Entonces la costumbre no era solo lavarse las manos cuando vamos a comer, también se lavaban los pies. Era simplemente una costumbre de higiene, una buena costumbre. Entonces, ¿cómo se hacía eso? Pues cuando ocurría como estaba aquí ocurriendo, que iban un grupo a una casa, el propietario de esa casa era el que tenía la responsabilidad de proveer ese lavado de pies. Si este hombre tenía siervos, esos siervos tenían que hacer ese trabajo. Tenían que coger ese lebrillo con esas toallas, lavar los pies y secarlos. Si no había siervos o esclavos en esa casa, pues el propio anfitrión era el que tenía que hacer eso. Pero aquí, al parecer, ninguno de los discípulos se daba por aludido. No había nadie, estaban todos ahí y nadie tomaba la iniciativa de ponerse a lavar los pies. Y de pronto es Jesús el que se levanta, el maestro. Por eso la reacción de Pedro: no me lavarás los pies. Tú, el maestro, el Señor, ¿me lavas los pies a mí? No era lo lógico. Pero Jesús les quería enseñar algo, que ahora vamos a comentar. Entonces, bueno, Él les da una lección, pero no es simbólico. El lavado de pies ocurrió literalmente. Él le lavó los pies. Hoy en día hay iglesias que practican esto del lavamiento de pies. No es muy común, pero en algunos lugares yo sé que ocurre. De pronto en el culto un día pues se prepara y ahí se sientan los hermanos, se quitan los zapatos y los calcetines y entonces se hace un ritual de lavar pies. Si me preguntáis si hay que hacer eso en nuestras iglesias, pues no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la costumbre ya no es esa. Si te invitan a comer a una casa, normalmente llevas calzado cerrado o ya te aseaste tú. O sea, no vienes de caminar ahí por la tierra y eso y no te vas a recostar, te vas a sentar en una silla. Entonces no es la costumbre hacerlo. No, pero es que Jesús lo hizo para enseñar algo simbólico, sí, pero dentro de la simbología que Él utilizó, dentro de la enseñanza que Él mostró, por un lado estaba el ejemplo que les dio: así como yo he hecho, tenéis que hacer vosotros. No esperes que te sirvan, sirve tú. Es que yo soy el pastor. ¿Y qué hace el pastor? Pues servir. Cristo dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida por vosotros. Entonces, si Él nos dio ejemplo, pues imagínate tú y yo, ¿no? No esperes que te sirvan, sirve a los demás, es un privilegio poder servir. Y después otras enseñanzas que ahora vamos a mencionar. Pero no es necesario ponerse a lavar los pies. Servir, sí, es lo que sea necesario, pero lavar los pies no es necesario, a no ser que sea un ritual que algo quieran hacer por ahí especial. A ver, que antes Carmen preguntó algo y como estaba explicando una cosa lo he dejado en el aire. Dice: la iglesia que yo voy lo hacen, ¿está bien hacerlo ahora? Ah, supongo que se refería a lo de lavar los pies, que yo precisamente ahora estaba comentando. ¿Es eso, Carmen? En la iglesia que yo voy lo hacen, ¿está bien hacerlo ahora? Si es otra cosa, algo que yo estaba hablando en ese momento, me lo vuelves a decir. Si es el tema del lavado de pies, pues ya lo acabo de responder. En principio no hay que hacerlo. Mira, los cristianos tenemos que estar libres de rituales que no tengan un sentido. Por ejemplo, nosotros tenemos recordatorios que se han convertido en una práctica, como es la Santa Cena. La Santa Cena partimos pan y tomamos de la copa, pero eso está instituido por Jesús. La Biblia lo dice que lo hagamos. Jesús dijo: haced esto todas las veces que lo hagáis en memoria de mí. Entonces Jesús dijo: y yo no volveré a tomar con vosotros hasta que no estemos ya en los cielos, ¿no? Pero esa es una institución. Pablo retoma esa idea y en los Hechos vuelve a decirlo. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, y vuelve a recordar que tenemos que partir el pan y tomar de la copa. Hay cosas que tenemos que hacerlas. El bautismo no deja de ser también un ritual que nos quiere enseñar algo. También es una forma visible de mostrar algo que ocurre en el espíritu, que es el nuevo nacimiento. Morir a una vida vieja, resucitar a una vida nueva.
La Biblia dice que lo hagamos. Y así podríamos ver diferentes cosas. Pero en cuanto a estos rituales más especiales, como el hecho de decir lavar los pies, no está instituido en la Biblia. La Biblia no dice que lo tengamos que hacer. Era una cuestión práctica que se hacía por esa condición, por esa circunstancia que yo te he comentado. Era pura higiene, pura necesidad. Lavar las manos y los pies. Si tú vienes de trabajar y vienes con todas tus manos sucias antes de comer, lo normal es que te las laves. Es una cuestión de principio, de lógica. Pero no tiene nada espiritual. Aquí lavar los pies no tenía ninguna enseñanza espiritual de decir en sí mismo, Se tenía la enseñanza de que yo, siendo el maestro, os he servido, vosotros tenéis que serviros los unos a los otros, pero serviros en lo que es necesario. No exactamente lavar los pies. Si otro día se da la circunstancia de que volvemos a estar y nadie lava los pies, pues ahora tenéis que hacerlo vosotros. Pero en nuestros días, como eso ya no se hace, pero hay otras cosas en las que sí nos tenemos que servir unos a otros, entonces sirvámonos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, yo respeto, si de pronto en una iglesia un día, porque el pastor va a predicar de ese tema y quiere ilustrar algo y bajo unas circunstancias determinadas, si se hace, ningún problema. Pero que no se tome como un ritual, una costumbre, porque no está instituido en la Biblia y ya no cumple el propósito que tenía cuando esto ocurrió. Servirnos unos a otros, sí, pero en las cosas que haga falta. En la iglesia siempre hay oportunidad de servirnos unos a otros, siempre. Pero precisamente lavarnos los pies no, porque nos los lavamos en nuestra casa. Cuando a ti te invitan a comer unos amigos, hoy en día ya no se hace eso de lavarse los pies. Sería algo como muy chocante, ¿no? Si te invitan a una casa a comer y están todos allí sentados a la mesa y entonces dicen, no, tenéis que descalzaros que nos vamos a lavar los pies. Los medios son otros, las costumbres son otras, los tiempos han cambiado. Amén. Bueno, si era eso, Carmen, sí, dice que sí. Vale, pues entonces ya está respondido. Muy bien, avanzamos un poquito más. Aquí es literal. Pedro dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y ahí, eso sí es una metonimia. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Porque ahora, ¿a qué se refiere Jesús? ¿A lavar los pies? No. Lavar los pies también se los lavó a Judas. Y Judas no tuvo parte con Jesús. Por eso más adelante el mismo Jesús hace referencia. No todos estáis limpios. O sea, Jesús está utilizando un servicio de la vida cotidiana para enseñarles algo espiritual. ¿Y qué es lo que les está enseñando? Ahí vamos. Vamos a ver la enseñanza. En castellano nosotros tenemos el problema que estamos leyendo lavar, lavarse, le lavó, está limpio, y para mí todo es lo mismo, lavarse es lavarse, ¿no? Entonces estamos ahí viendo todo esto y estamos pues teniendo claro pues que le estaba lavando los pies. Ahora le dice a Pedro, si no te lavare, se está refiriendo a los pies. En griego no aparece solo una palabra, aparecen distintas y con distintos significados. Mira, te lo voy a mostrar. Si vas tomando nota, apúntatelo porque voy rapidito. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar. Ahí la palabra lavar es una palabra griega, es nipto. N-I con acento P-T-O. Nipto. Que significa lavar las manos o los pies. En el griego, cuando dicen nipto, están refiriéndose a lavar algo, pero ¿lavar qué? Solo manos o pies, nada más. Nipto solo se utiliza para lavar manos o pies. Entonces, cuando dice comenzó a lavar, esa palabra nipto dice que solo les está lavando los pies o las manos, nada más. ¿Vale?
los pies a los discípulos y enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas? Nipto otra vez. ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús, tal, versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarás, nipto nuevamente, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahí, si no te lavare, vuelve a ser nipto, pero ahora ha cogido un significado distinto. Si no te lavare los pies, en este caso las manos, no tendrás parte conmigo. ¿Qué quiere decir? Jesús lo va a explicar un poquito más adelante, estate atento, porque seguimos avanzando. Pedro le dijo: no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y ahora Jesús utiliza otra palabra en el versículo 10. El que está lavado, y aquí lavado ya no es nipto, utiliza otra palabra griega, es louo. L-O-U con acento O. L-O-U con acento O. Louo. Porque louo significa bañar a la persona totalmente. Es como cuando tú dices: me voy a duchar, y te duchas no solo las manos o los pies, la cabeza, el pelo, el cuerpo, las axilas, todo. Eso en el griego es louo. Cuando uno dice me voy a louo, el otro sabe que se va a bañar totalmente. Si dice me voy nipto, es que solo se va a lavar manos o pies, nada más. Pero aquí Jesús dice: el que está lavado totalmente no necesita sino lavarse nipto los pies, pues está todo limpio. Y limpio es otra palabra, katsaros. K de kilo, A, D de dedo, kat, S-A-R-O-S. Katsaros, con acento final en la O. ¿Sí? ¿Me vais siguiendo? ¿O se perdió alguien? Voy a repasar otra vez el versículo 10. Hasta ahora, siempre que apareció lavar, me lavares, si no te lavo, lavar ahí era nipto siempre, solo refiriéndose a pies o manos. Pero cuando Jesús dice en el versículo 10, el que está lavado, ahí utiliza la palabra louo, que es lavarse totalmente. Ya no necesita sino nipto, lavarse manos o pies, pues está todo limpio. Katsaros. Katsaros significa purificado. Y vosotros, limpios, katsaros estáis, aunque no todos. O sea, lo que está diciendo Jesús aquí les está enseñando que hay que servirse los unos a los otros, pero además les deja una enseñanza espiritual. Y es que cuando tú has sido limpiado con la sangre de Cristo, cuando Dios ha perdonado todos tus pecados, ya no necesitas volver a limpiarte totalmente, porque ya fuiste limpiado totalmente. ¿Me sigues? Ya fuiste louo. Por eso Jesús dice: el que ya fue louo, el que ya fue bañado totalmente, limpio totalmente, ya no necesita sino nipto, lavarse manos o pies. Hay momentos puntuales en los que yo puedo volver a pecar, pero ya no me tengo que purificar, ya estoy purificado. Katsaros. Ahora solamente necesito lavar ese pecadito que cometí, manos o pies. ¿Se entiende lo que Jesús está aquí diciendo? Por eso Él dice: aunque no todos estáis katsaros, no todos fuisteis louo. Hay uno que no fue louo, no se lavó totalmente. El lavarse manos o pies no le está representando nada, porque sus pecados siguen contando todos. Judas nunca creyó en Jesucristo como su Salvador personal. Lo vería como un líder político, como un buen amigo, como un maestro, un profeta, no sé. Pero como el Hijo de Dios, quien le podía dar vida eterna, Judas no lo vio así. Jesús lo declaró: hay uno que no ha sido louo y por lo tanto no está katsaros, no está purificado. Bueno, pues ahí está la metonimia, está ahí. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahí Jesús ya no está hablando, de pronto ya no está hablando de lavarle los pies y las manos. Está utilizando esa expresión real para hablar de otra cosa simbólica.
está utilizando el lavado de pies ahora para referirse a algo espiritual. Hasta ese momento era lavar pies y manos. Lo que tenía que hacer un esclavo, Jesús no tiene problema y lo hace él. Él ha venido para servir. ¡Qué ejemplo! Pero a la vez nos da una enseñanza. Si tú quieres tener parte con Cristo, tienes que ser lavado totalmente. De esa forma quedarás purificado y a partir de ahí, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo si pecamos. Él va a volver a lavar tus manos o tus pies. Tu pecado que cometas desaparece. Es limpio por el poder de la sangre de Jesús. ¿Se entiende esto? Jesús se lo pregunta, ¿sabéis lo que he hecho? Y ahí están todos, ¿no? Pues sí, claro, nos has lavado los pies y los pies. ¿Sabéis lo que he hecho? Bueno, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Pero aquí, Carmen, como antes te respondí, aquí no está instituyendo un ritual de lavamiento de pies. Aquí está diciendo que nos tenemos que servir los unos a los otros. Hermano, tengo un problema, tengo que ir a visitar a mi mamá que está en el hospital, no tengo coche. ¿Tú me podrías acompañar? Porque es que no hay servicio de autobús. Sí, claro. Para eso estamos, para servirnos. Ay, hermano, necesito que me ayudes porque tengo un problema. Sí, hermano, estamos para servirnos. A veces en la iglesia hacemos alguna comida, alguna actividad. Y algunos se sientan cómodos esperando que les sirvan. Hay otros hermanos que hacen de camareros y sirven. Qué bueno poder servir. Es un privilegio. El que está sentado a lo mejor piensa, qué bien, me lo están dando todo hecho. Te has equivocado. Aquí el bienaventurado es el que sirve. El que hace algo como lo que hace, lo hace como para el Señor, Él va a ser bendecido. Pero aquí nos está instituyendo como un ritual que nos tengamos que lavar los pies. Repito lo que dije antes. Puntualmente por algo, porque el pastor quiere ilustrar algo y se hace, bueno, de una forma así especial, ningún problema, pero no como un ritual, porque si no caemos en esa trampa de convertir la iglesia como en el judaísmo, que todo lo que el Señor enseñó se convirtió en puros rituales sin sentido. Perdieron de vista lo importante para entretenerse en cosas simbólicas, en rituales y en cosas que no tenían más trascendencia. Amén. Bueno, hermanos, pues hemos llegado al final de este tiempo y el próximo día que volvamos a estudiar hermenéutica veremos la prosopopeya. Esa es una de mis favoritas, no por el nombre, prosopopeya, porque suena bien, suena bonito, ¿no? Prosopopeya, y la prosopopeya no es la mujer del Popeye. No, es una figura, un chiste malo que me acabo de... Es una figura literaria, de dicción, una figura retórica, ¿vale? ¿Y qué son las prosopopeyas? Pues eso es lo que vamos a estudiar el próximo día. Seguramente veamos otras dos figuras, si nos da tiempo, la prosopopeya y la hipérbole. ¿Quién le puso nombres a todo esto? Bueno, que Dios te bendiga, hermano. Hemos llegado al final, mañana es jueves, así que a las 8 de la tarde volveremos a estar aquí nuevamente para seguir insistiendo en las cosas de Dios. Necesitamos seguir alimentándonos cada día de su palabra. Y hemos cogido una buena costumbre, ahí seguimos. Que descanséis, que Dios esté con vosotros, que os bendiga, que os esté guiando todos los días de vuestra vida y realmente a mí me bendecís de ver vuestro interés, vuestra disposición, de si Dios te dice una cosa la recibes. A mí me bendice un montón cada uno de vosotros, así que muchas gracias y si Dios quiere mañana nos vemos. Un abrazo.